Quienes puedan tener la cámara encendida, se les agradece, aunque algunos lo hacen ahí para presumir el café con compañero ahí que acaba de pasar, ¿verdad? En ese sentido, son las reglas generales de la clase para que nosotros podamos tener conocimiento de ello. ¿Alguna otra regla en especial? Bueno, en algunos momentos, no sé ni siquiera si es en este caso, porque ni siquiera he podido ver cuántos o quiénes están conectados, estarán ingresando de parte de la coordinación para verificar que estemos cumpliendo con el horario de clases, ¿verdad? Así es que se los digo también para que ustedes tengan el conocimiento de que esto puede suceder en cualquier momento o que las autoridades puedan ingresar a nuestra sesión para poder verificar, como les digo, que efectivamente se estén cumpliendo con las clases y que hagan las supervisiones hacia nosotros como corresponde. ¿Ok? Bien, esas serían a grandes rasgos las reglas generales del curso. Si no tenemos ninguna duda al respecto, iniciaremos con un poco del contenido del curso, claro, en el entendido que pues hoy será un poco menor, pero que ya empezamos con el contenido de la clase. Para el efecto, lo primero que tenemos que tener entendido nosotros es que nuestro curso inicia con el entendimiento de qué es la administración pública, con el entendimiento de cómo podemos nosotros identificar a la administración pública. Vamos a ver, nosotros hemos estudiado a la administración pública desde el inicio en el derecho constitucional. Ahí nosotros vimos cómo estaba integrada la administración pública en los tres poderes del Estado, en el organismo ejecutivo, en el organismo legislativo y en el organismo judicial. Recordando que estas tres son las funciones principales que tiene el Estado y que las va a desarrollar a través de los tres organismos. Es decir, no olvidemos que son tres funciones y que para eso el Estado ha creado tres organismos. Eso es, por supuesto, en el sistema como el nuestro, ¿verdad? En el sistema guatemalteco, en el sistema de república que nosotros manejamos. De esa cuenta, cuando nosotros vimos en teoría del proceso, todo el trabajo jurisdiccional del Estado, nos fuimos a un área, a una rama de lo que hace el Estado todos los días. Luego nos fuimos cuando vimos Introducción al Derecho 2, estudiamos la otra función, que fue la función legislativa del Estado, ¿verdad? Hoy empezamos con la tercera función, que es la función más grande y que es la función de administrar el Estado. Nosotros tenemos en Guatemala, por ejemplo, 3 presidentes de los 3 grandes poderes. ¿Sí? Sin embargo, para ninguno de nosotros, y no vamos a mentir, es más importante el presidente del organismo judicial o el presidente del organismo legislativo. No los consideramos más importantes que el presidente del organismo ejecutivo. ¿Sí? Nosotros votamos directamente por el presidente del organismo ejecutivo. Por el del legislativo votamos para que ingrese como diputado, pero no para que ejerza la función de presidir. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la función de administrar, al final de cuentas, se convierte en la función más amplia de lo que se realiza dentro del Estado. Al final de cuentas, quien debe sufrir por la administración del Estado y aplicar las normas que fueron creadas es el organismo ejecutivo, ¿sí?
A esta organización nosotros le hemos llamado o la conocemos como administración pública. Ya vamos a llegar a la etapa de las definiciones. Primero les doy explicaciones, primero vamos comprendiendo y luego anotamos definiciones, ¿ok? Y todas están en las diapositivas y repito, todas las diapositivas se las compartiré previo a los exámenes. Bueno. Luego tenemos una serie de criterios muy importantes para poder establecer un concepto de administración pública. Hablar de administración pública es muy complejo, es muy grande para entender qué es la administración pública. Vamos a ver, si nosotros hablamos de la función de los alcaldes, es administración pública. Si nosotros hablamos de un consejo municipal, es administración pública. Si nosotros hablamos de la Universidad de San Carlos, es administración pública. Si nosotros hablamos del ICS, es administración pública. O sea, son miles de esferas en donde se aplica la administración pública. Ahora bien, ¿cómo la vamos a nosotros a establecer o cómo nosotros vamos a establecer criterios para definir qué es la administración pública como tal? ¿Sí? Porque la administración pública tiene un carácter distinto a la administración privada y a la administración como tal. Yo se los decía, y se los he dicho mucho a los alumnos siempre que lo utilizo de ejemplo. Si usted falsifica la firma de un compañero para anotarle asistencia, ¿sí?, en una universidad privada, usted está haciendo un tramposo. ¿Me explico? Y nada más. Pero si usted falsifica la firma de un compañero en la Universidad de San Carlos por darle la asistencia, ¿sí?, resulta que esas hojas de asistencia, el profesor, al adjuntarlas y presentarlas a la coordinación, son documentos de una entidad estatal, son documentos que tienen carácter público. E insertar falsedades en un documento de carácter público es un delito de falsedad material o falsedad ideológica, dependiendo de las circunstancias. ¿Me explico? O sea, si usted le firma asistencia a un compañero en una privada, no pasa nada. Usted simple y sencillamente le hizo un favor a su cuate y su cuate es un tramposo porque no lleva clases, pero aparece una firma de él. Pero si usted le falsifica la firma y firma por el compañero en la Universidad de San Carlos, usted está cometiendo un delito, se está arriesgando a eso. ¿Me explico? Y el compañero incluso puede alegar hasta robo de identidad y llevar un proceso de ese tipo. ¿Me explico? La gran diferencia para poder comprender qué es la administración pública y separarla de todas las demás actividades que hay, ¿verdad? Claro, ahí lo que me dice Ligia, falsedad ideológica, es lo que les decía, ahora se convierte en una actividad delictiva. ¿Por qué? Porque el Estado está inmiscuido aquí. Porque no lo estamos haciendo ante cualquiera, lo estamos haciendo ante el Estado. Para el caso es lo mismo firmar por otro una asistencia que firmar por otro en una declaración ante la municipalidad para un trámite público, digamos, para una gestión ante el Estado. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo y el por qué es tan importante que entendamos qué es la administración pública, que entendamos cómo funciona la administración pública y que entendamos nosotros hasta dónde llegan los alcances de la administración pública. ¿Cuáles son los criterios o los criterios más aceptados para establecer un concepto de administración pública? Bueno, primero, ver la administración como ejercicio de una actividad para la realización de los fines. Bajo esta gran idea, Nancy, ¿me dio la palabra? Compañera, ¿me pidió la palabra? ¿Sí, Nancy? ¿No? Bien.
Continúo entonces. El primer criterio es la administración como ejercicio de una actividad para la realización de los fines o la realización de fines. Este primer criterio es un criterio eminentemente doctrinario, en donde para determinar qué es administración pública y qué no es administración pública, lo que tenemos que determinar es qué es lo que buscamos con esa actividad. Si nosotros como Estado, como entidad estatal, buscamos cumplir con los fines del Estado, entonces es administración pública. No sé si me explico. Toda actividad, toda función que realice un aparato estatal para el cumplimiento de sus fines, eso le vamos a llamar administración pública. Es decir, el ejercicio de las actividades como tal, realizar las actividades. A eso le podríamos llamar administración pública. Recordando que nuestra Constitución nos establece cuál es el fin primordial del Estado. ¿Cuál es? ¿Alguien que me lo recuerde? El bien común, licenciado. Bien común. Gracias, justamente eso, la búsqueda del bien común. Eso es la función primordial del Estado. Bajo esa idea, entonces, en esta primera conceptualización o en este primer criterio para conceptualizar, todo aquello que haga el Estado con el objeto de buscar el bien común, vamos a llamarle administración pública. ¿Ok? Este es el primer criterio. El segundo criterio es el que establece que la administración establece la administración como una actividad equivalente a la de gobierno. Este es un poquito cerrado, un poquito como más, o sea, no es tan amplio, porque el primero nos dice que todo lo que haga la administración pública, siempre y cuando lo que esté buscando es el bien común. En este segundo, el gobierno, ustedes ya saben, el gobierno como un elemento de la teoría del Estado, cuando vieron teoría del Estado, el gobierno es un elemento en el que, pues, gobernar significa dirigir, y bajo esta idea, la administración pública viene a ser un equivalente a gobierno, es decir, a hacer administración pública, administrar públicamente, es equivalente a gobernar. O sea, es lo mismo decir estoy gobernando a decir estoy administrando o estoy haciendo administración pública. En este criterio, en esta concepción, estamos prácticamente amarrando el contenido o el término administración pública como el término gobernar. Ahora, lo difícil es comprender en estas acciones que, o sea, ¿cómo lo explico para que quede claro? Vamos a ver. El gobierno lo establece el que llega al poder en ese momento. Y entonces, solo las actividades que van de la mano con mi plan de gobierno, con mi actividad de gobierno, ¿sí?, son administración pública. No sé si me explico. Gobernar va a depender, por ejemplo, en nuestro país, depende mucho de quién esté en el poder. ¿Sí? Y la forma de gobernar, hacia dónde va dirigido, va a depender de quién esté en el poder. Así ha sido siempre. Vinicio Cerezo, democracia cristiana, en teoría gobernó más dirigido a
a la conciencia social. Serrano Elías, pues nunca se le entendió a dónde iba. De León Carpio solo detuvo la Peña. Ya señor Álvaro Arzú, eminentemente un corte derecha empresarial, en donde, por ejemplo, se arreglaron todas las carreteras o la mayoría de carreteras, pero pensando en el transporte de mercaderías, se hizo privatización. Me explico, depende del tipo de gobierno. A eso, o sea, en las actividades que se hagan dentro de ese gobierno en específico, va a ser la administración pública. Alfonso Portillo, ustedes saben, de corte socialdemócrata, más hacia la gente, más programas sociales, sin ese nombre como tal, peleado totalmente con el empresariado, ¿verdad? Oscar Berger, otra vez lo contrario, ¿verdad? Berger proempresario, no a favor de los servicios sociales. Luego los que la mayoría de ustedes ya recordarán, Álvaro Colón, pro social, ¿verdad? Socialdemocracia. Luego Otto Pérez, y primero proempresario, después ya no le atinaba. Luego de eso Jimmy Morales, que solo Dios sabrá. Y ahora el doctor Yamatei, que ha tenido la buena o mala suerte de que su gobierno se ha ido en la pandemia. Entonces, pues no hay necesidad de preocuparse por gobernar, sino la pandemia es la que va dirigiendo el quehacer día a día, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo encasillamos desde este criterio, gobernar es sinónimo de administrar, solo lo que hago en función, ¿sí?, de lo que yo quiero hacer como gobierno, solo eso sería administración pública. O sea, se vuelve muy cerrado, porque entonces, por ejemplo, el doctor Yamatei no comulga con la Universidad de San Carlos, no quiere a la Universidad de San Carlos. Bueno, y es mutuo, ¿verdad? Pero entonces su cero apoyo a la Universidad de San Carlos también sería ser gobierno, y por lo tanto lo que hace la Universidad de San Carlos no es parte de la administración pública bajo esa idea actual. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Se vuelve como muy cerrado. Esto se puede dar en otro tipo de realidades, como por ejemplo la cubana, en donde sí el gobierno, como se hace cargo de todo, entonces gobernar es sinónimo de administrar. ¿Me explico? Pero es que acá el gobierno lo hace solo el ejecutivo, y se queda fuera el legislativo, se queda fuera el judicial, y se quedan fuera todas esas esferas de derecho autónomo, que van a conocer ustedes más adelante, entidades descentralizadas y autónomas, que eso lo ven ustedes en el administrativo 2, bueno, un poco en este y otro en el 2, y eso provocaría, digamos, que estas entidades estuvieran fuera de la política de gobierno. ¿Me explico? Entonces, lo que hacen algunas entidades que no son parte del grupo que está gobernando, no serían administración pública bajo esta idea. Pero es una concepción que está dentro de la doctrina, porque en otros países puede darse en función del tipo de actividades que se desarrollan en estos países. ¿Dudas al respecto? Ninguna por el momento, licenciado. Sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, Misael. Misael Cabrera. Corríjame si me equivoco o oriénteme, porque simplemente me surgió esta interrogante. Si bien estamos hablando de administración pública, también tiene que ver con las entidades que son autónomas, es decir, Ministerio Público y Universidad de San Carlos y otro tipo de entidades que existen en el país. También tiene que ver con la administración pública. Sí, todo. Por eso le digo, en este caso, por ejemplo, en la primera concepción, que dijimos que es una actividad para la realización de los fines, ¿la Universidad de San Carlos busca el bien común? Sí, porque está llevando educación superior. Algunos dicen gratuita, yo digo a muy bajo costo, exageradamente bajo costo. ¿Eso es parte de la búsqueda del bien común? Sí, porque es llevar educación. ¿Me explico? Sí, ya comprendí. En la primera concepción. En la segunda, lo que hace la Universidad de San Carlos, lo que hace el Ministerio Público, quedarían fuera precisamente porque no son parte del grupo de gobierno. ¿Me explico? Por eso le digo, es en cada una de las concepciones, y al final vamos a llegar a la que es la que le corresponde a nuestra realidad y a nuestra doctrina. ¿Ok?
Muchas gracias, licenciado. Ok, por eso aquí vamos a ir viendo las diferencias entre una y otra para llegar al final a acomodar la que más se acomoda, valga la redundancia, a nuestra realidad de país. ¿Sí? Bueno, luego tenemos como tercero la administración como actividad subordinada de gobierno. Ojo, en la primera dijimos que era equivalente al gobierno. El grupo que gobierna es la administración pública. En este segundo, la administración pública está subordinada al gobierno, es decir, el gobierno, los que llegan al gobierno utilizan a todas las estructuras del Estado en función del plan de gobierno que llevan. ¿Me explico? Estamos nosotros entonces supeditados, subordinados a el grupo de gobierno. Eso pasará en algunos casos, repito, no pasa necesariamente en Guatemala, no pasa siempre en Guatemala. En algunos casos se podrá dar. La diferencia entre el anterior y este es que en el segundo solo los que están haciendo gobierno son administración y en el otro los que están haciendo gobierno dirigen a toda la estructura del Estado para cumplir con el plan de gobierno. ¿Dudas? Bien, dado los horarios que yo mismo he planteado, vamos a dejar hasta acá el tema de hoy, vamos por el tercer criterio y el día miércoles continuamos con la diapositiva. Como ustedes pueden ver, una diapositiva me puede tardar más de un día incluso, ¿verdad? Entonces vamos a ir aprendiendo todos juntos con esto para que ustedes vayan haciendo sus apuntes. Les recuerdo que la próxima clase es el miércoles a las 7, ¿verdad? Nos toca a segunda hora. Por el orden, quienes han pedido la palabra, Levi Matías. Sí, buenas noches. Haciendo un recordatorio de lo primero que dijo, yo tengo una duda sobre si una persona, por ejemplo, está grave, ya no tiene ningún movimiento y viene alguien y le toma las huellas y con eso ella podría hacer trámites para quedarse con todas sus propiedades. ¿Qué delito sería entonces? Ahí habían cualquier cantidad de delitos, pero sobre todo los que van de la mano con la falta de voluntad de la persona, ¿verdad? Incluso ahí lo primero es la nulidad del negocio jurídico y luego podría caerse en estafas, podría caerse en robos, en hurtos, o sea, hay cualquier cantidad de delitos que podrían buscarse, las falsedades, ¿verdad? El notario incurre en la falsedad al decir que ante él la persona puso voluntariamente la huella, o sea, pueden ser cualquier cantidad de circunstancias, ¿verdad? Ahí es amplio y es un poquito más de civil 4 y de penal 2, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, por el orden, había pedido la palabra Elmer, los demás que dejaron la palabra, Elmer Don. Sí, Lick, buenas noches, buenas tardes. Mire, mi pregunta sería si nos pudiera enviar las diapositivas después de cada clase o antes de cada clase. Usted dijo al principio de la clase que nos iba a subir en la plataforma de Classroom las diapositivas, pero hasta el final o una semana antes, creo que dijo, ¿verdad? Una semana antes del examen parcial. Entonces mi propuesta sería que si las pudiera enviar antes de que usted dé la clase, por ejemplo, subir estas en el momento antes de iniciar la clase. Bueno, ustedes pueden ir tomando fotos, no hay ningún problema y llevar el orden. ¿Saben qué es lo que sucede? La experiencia me ha enseñado en todos estos años de docencia que si les doy las diapositivas antes no los vuelvo a ver en todo el semestre. Entonces, desafortunadamente a todos nos toca, como ustedes bien saben, justos pagan por pecadores. Puede ser que no sea la idea, pero si se les da las diapositivas desde antes, se me van desapareciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos avanzando en el curso, pero de momento vamos a hacerlo antes de cada parcial, como ayuda a la clase, con la idea de que tienen que estar en cada clase, porque si ustedes ven, si les doy las diapositivas
igual las explicaciones las voy dando en clase, no les van a servir de tanto, ¿verdad? Ligia pidió la palabra. Ligia. Disculpe, buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Fíjese que yo no copié el tercer criterio. No sé si sería tan amable de volverlo a repetir. Claro, en este tercero, la administración como actividad subordinada de gobierno, la administración sería que el gobierno, el grupo que está en el gobierno, utiliza a toda la estructura de la administración pública, pero para cumplir con sus fines y cumplir con sus funciones. ¿Ok? Está subordinado al grupo que está en el gobierno, la administración pública. Y otra pregunta, disculpe, ¿para la asistencia el día de hoy o no contaría o cómo? No se preocupen por asistencia. Google Classroom me envía inmediatamente Google Meet me envía inmediatamente al terminar la sesión a mi correo electrónico el listado de quienes entraron y quienes no entraron y cuánto tiempo estuvieron en la clase, ¿verdad? Eso es algo muy divertido de esta plataforma, que le dice hasta cuánto tiempo y cuántas veces se salieron de la clase, ¿verdad? Así que no se preocupen por la asistencia, ya yo me encargo. Bueno, gracias, muy amable, licenciado, por su explicación. Feliz noche. Gracias, a la orden. Bien, como ya están entrando los de segunda hora, para que no nos confundamos, compañeros, grupos de WhatsApp, conmigo no manejo grupos de WhatsApp de estudiantes. Podríamos ver alguien que haga grupo y que sea enlace, pero tener un grupo con todos es más complicado porque no voy a llevar el control de qué están escribiendo, pero sí puedo ver, no sé si me van a asignar a auxiliar en la facultad o si no, alguien de ustedes que sirva de enlace y que ustedes puedan tener un grupo de WhatsApp, no hay problema, pero prefiero no participar por salud mental, ¿verdad? Bien, por la hora, y siendo que ya están entrando los de segunda hora, por favor a los compañeros de primera hora, feliz noche, los veo el día miércoles, por favor. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz